Estamos de nuevo con todos ustedes para seguir homenajeando a nuestro gran amigo Luis Martín Arias y esta vez eh, es un homenaje interno de la Fundación Gustavo Bueno y sobre todo de una de las personas que más cercanos estuvimos a él desde un punto de vista personal y desde un punto de vista académico. Esto que acaban de escuchar ustedes pues es una pequeña pieza que yo compuse. Tuve la necesidad de componerla, más o menos cuando habían transcurrido una hora de que yo me habían comunicado el fallecimiento de nuestro gran amigo y tuve la necesidad de escribir este lamento, un lamento hispano, un lamento español, con los modos característicos de nuestra música y con armonías que representan la alegoría, por una parte, de la tristeza. Y por otra parte, también la alegoría, como ustedes habrán escuchado, al final hay un arpegio que sube hacia arriba, los armónicos parten de abajo y siempre van hacia lo agudo y desaparecen de nuestra percepción. Pues exactamente igual que los sonidos desaparecen, la alegoría es que el individuo desaparece, pero en cambio la melodía sigue, porque la melodía no se reduce a esos sonidos. Y en ese sentido, pues la alegoría está muy trabada a las ideas que desde el materialismo filosófico tenemos de la idea de persona. Esa idea que, como dije antes, el propio Luis transmitió en la introducción de su excelente y magistral lección última que dio en Salamanca sobre la continuidad y la discontinuidad en el montaje cinematográfico, y lo hacía en relación a Gustavo Bueno. Pues bien, ahora podemos aplicarlo a su persona, porque, aunque breve, su presencia en la filosofía del arte y estética, y también, por qué no decirlo, en la filosofía de la medicina, va a ser, a mi modo de entender, ineludible para todo aquel que siga trabajando sobre estas coordenadas. Sin más, doy paso a una persona que él admiró mucho. Yo recuerdo que la... yo hablé muchas veces con él. Y bueno, en primer lugar, disculpen un poco porque estoy un poco abrumado y emocionado, pero muy buenas a Tomás García López, a María Lavandera y a Ecaiz Ruiz de Vergara. Y a Marí, yo recuerdo que tuvimos muchas conversaciones. Él tuvo, tuvo un gran impacto sobre él la lección sobre los criterios constitutivos de la obra de arte sustantivo. Esos 6 criterios constitutivos que tú subiste también sintetizar y representar en forma de cubo, él los utilizó en sus análisis, lo vio, lo estudió y estaba muy emocionado con ello, me lo transmitió muchísimas veces. Y además lo dijo públicamente, eh, no solamente en conversaciones privadas conmigo, sino en conferencias suyas y en análisis en vídeos que están publicados desde su canal. Por lo tanto, te doy la palabra, Marí, para que digas pues lo que te parezca de nuestro querido amigo Luis Martín Arias. Muy bien. Bueno, pues por mi parte, en primer lugar, gracias por haber contado conmigo, Vicente, para estar hoy aquí, aunque bueno, todos coincidimos en que nos hubiera gustado que fuera por otros motivos y que en su lugar hubiera estado aquí el propio Luis discutiendo sobre filosofía del arte y filosofía del cine, como tanto, como tanto hicimos otras veces, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente, pues la vida siempre ocurre en sucesos inesperados, en este caso trágicos, como fue el repentino fallecimiento de Luis el día 9 de noviembre de este año, que bueno, pues nos ha dejado a todos consternados, como es natural. Bueno, por mi parte yo quisiera resaltar la importancia de hacer este programa, ¿no? Un tanto inusual en la temática de los teatros críticos, pero totalmente pertinente porque pues, de lo que se trata es de comentar la relación e involucración de Luis Martín en el entorno de la Fundación y de la Escuela de Filosofía de Oviedo, ¿no?
Para todos los que nos están escuchando y no conocieran mucho a Luis Martín Arias, recordar que Luis Martín fue farmacólogo clínico y profesor titular de farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, además de director del Centro de Farmacovigilancia de Castilla y León. Y como tal, pues impartió su primera y lamentablemente última lección de la EFO, titulada Vacunas COVID desde la filosofía de la medicina. También organizó unas jornadas en la Universidad de Valladolid bajo el rótulo Filosofía de la Medicina, Tecnologías, Ciencias y Ars Médica, fundamentadas a partir del sistema de material filosófico, en las que intervinieron, por cierto, el presidente de la Fundación, Gustavo Bueno Sánchez, y Carlos Madrid Casado, y en las que el propio Luis pues, abordó los temas vacunas contra la COVID, ignoramos e ignorabimus, y la medicina no es una ciencia. Sin olvidar pues, su participación en los 28 encuentros de filosofía de Salamanca, organizados por la Fundación, en los que Luis pues, participó con la ponencia ¿Pueden ser sustituidos los médicos por máquinas? Ahora bien, tal y como ha introducido Vicente antes, Luis Martín no solo pues, se dedicó a la medicina y farmacología a lo largo de su trayectoria vital y profesional, sino que pues, también dedicó su vida al estudio profundo e incansable del campo del cine. En esta segunda faceta podríamos decir que Luis fue, pues desde hace muchísimos años, ¿no? Incluso mucho antes, por supuesto, de introducirse en el material filosófico, un analista cinematográfico, como así lo reflejan pues, sus múltiples artículos publicados por la revista Trama y Fondo, su propio canal de YouTube, donde hay un montón de vídeos de él haciendo análisis autogóricos, técnicos sobre diferentes películas, ¿no? O sus libros publicados mucho antes como digo, conocer el material filosófico, pero que no por ello dejan de ser valiosos, como bien dijo Caiz en el programa anterior, ¿no? Titulados El cine como experiencia estética, en los orígenes del cine, o El cine de Clint Eastwood, un análisis textual. Y pues en este sentido, pues en lo que es lo que es la filosofía del cine, ¿no? Impartió clases sobre historia del cine en los cursos de verano de la Universidad de Valladolid y pues fue profesor de máster universitario en cine, comunicación e industria audiovisual que imparte esta universidad, como digo, junto con la SEMIFI. Pues bien, en esta faceta pues también se vio reflejada en el entorno de nuestra escuela, como es natural, y pues ya que Luis, pues como digo, fue un incansable estudioso de la estética y filosofía del arte de Gustavo Bueno, como así lo demuestran todas sus intervenciones, que bueno, voy a pasar a nombrar para que quede en constancia, ¿no? Luis Martín Arias participó en diversos programas de teatro crítico, justamente, titulados Filosofía del cine, La Nouvelle Vague, Surrealismo y Neorrealismo, y pues un programa con el que estuvo con Ekaí Ruiz de Vergara y Vicente, titulado La sustantividad de las obras de arte cinematográficas. También impartió una lección en los últimos 29 encuentros de filosofía de Salamanca titulada Continuidad y descontinuidad en el montaje cinematográfico como criterio de sustantividad poética, que fue pues, una maravilla, fantástica, y publicó un artículo en el Catoblepas bajo el rótulo Intentando deshacer el embrollo, el cine como arte sustantivo. Es importante dejar constancia que en todas estas aportaciones, Luis Martín Arias tomó partido fuertemente por la defensa de la filosofía del arte, del material filosófico que venimos recalcando y defendiendo pues, los aquí presentes y otros que no están en este programa. Y a partir de ella pues, hizo un ejercicio de aplicación, a mi juicio maravilloso, ¿no? Al campo cinematográfico. Un ejemplo de esto, pues lo podemos observar, además de los trabajos que he comentado, ¿no? En un vídeo que publicó en su canal de YouTube, titulado Análisis filosófico del cine. Estos vídeos él los hacía para sus alumnos del máster de cine y pues en este vídeo concretamente ¿no? tuvo la generosidad de nombrarme ¿no? a la hora de explicar los criterios de sustantividad que tanto le gustaron y que él se lo decía a Vicente muchas veces y yo pues la verdad es que muy abrumada porque no me gusta mucho eh, no sé, no creo que hice nada del otro mundo, salvo ordenar los criterios que ya, bueno, había dejado en su obra, quiero decir, ni nada más ni nada menos, ¿no? Pero bueno, a él esto le encantó, le sirvió para, como así me lo hizo transmitir, le sirvió para él entender mucho mejor lo que es la idea de arte sustantivo y yo por eso ya estoy más que orgullosa, ¿no? Pero lo importante que quiero aquí mostrar, ¿no? Es que en este vídeo, como que digo, ¿no?
que se llama Análisis Filosófico del Cine 1, en su canal de YouTube, pues él aplicó estos criterios al cine, ¿no? Estructurándolos de la siguiente manera, que es curiosa. Y me parece importante dejarlo aquí, ¿no? Primero puso importancia del momento tecnológico, el cine como campo cerrado tecnológicamente. El segundo puso la obra de arte sin finis operis, es decir, que la obra de arte sustantivo desborda el finis operantis del autor o autores que estuvieron en su proceso de conformación. El tercero, la segregación de los autores, es decir, el carácter suprasubjetivo de la obra respecto de los autores que la hacen e interpretan. A continuación, interpretaciones múltiples y enfrentadas sobre una invariable material y objetiva que es la propia obra cinematográfica. Luego añadió estructura diamórfica y triangular consistente en 3 planos, autogórico, literal y alegórico complexionados en la propia obra. Esta estructura es muy curioso porque Luis la desplegó de la siguiente manera, ¿no? En primer lugar, la racionalidad inmanente o el plano literal, que sería el argumento de la película, las normas técnicas de construcción categorial cinematográfica o plano autogórico y las ideas representadas y ejercitadas mediante su estilización en la película o plano alegórico, ¿no? Y bueno, y finalmente Luis pues era, como ya he dicho antes, pues defensor de la importancia de la idea de materia ontológico general como desbordamiento material de toda forma, ¿no? Que pretenda cerrar definitivamente una obra de arte. Entonces, como, como primera intervención yo diría esto, que bueno, pues lamentar profundamente esta pérdida. Me hubiera encantado hablar muchísimo más con él y discutir mucho más con él sobre filosofía del arte y de todo, y de conocerlo más, porque yo realmente he venido a saber todo lo que este hombre conocía y era como persona recientemente y pues es una pena, la verdad. Pues una cosa que olvidé recalcar es que la interpretación de mi pieza fue hecha por María Lavandera y que tuvo el gusto de interpretarla. Yo le envié una fotografía del manuscrito, que el manuscrito pues está en este estado, en ese estado, ¿eh? Y una vez el manuscrito yo se lo ofrecí, ella lo pasó a ordenador y lo interpretó al día siguiente, ¿eh? Pero no solo eso, sino que aquí viene lo interesante, hizo el montaje audiovisual, donde aquí hay un entrecruzamiento de materias estéticas y donde entra también la materia estética de la cual era especialista y conocedor a fondo Luis, que es la audiovisual. ¿Y qué es lo que podemos observar aquí? Pues continuidades y discontinuidades, que es de lo que él habló en su última lección. Y esa última lección, lo curioso es que él, desde la categoría cinematográfica, regresaba a ideas filosóficas y no de cualquier manera, sino entrando en cuestiones ontológicas de primer orden, como son las relaciones entre M sub I, el ego trascendental y la materia ontológico general. Y además lo hizo con mucha solvencia. Recuerdo perfectamente, además, que empezó en la introducción de su conferencia, hablaba de lo de la diferencia entre persona e individuo, sobre la diferencia entre muerte y fallecimiento, que a algunos no les entra en la sesera, ¿eh? Y sobre todo se refería, dando una lección impagable a la escuela, se refería a Tomás García López como maestro. Ellos se quitaban poca edad, bueno, unos 10 años más o menos. Pues fíjense ustedes, un hombre de su talla, de su categoría, sabía del magisterio de Tomás y se refirió siempre a Tomás, pueden ustedes comprobarlo en la lección, como el maestro Tomás García López, y lo mostraba como modelo a seguir. Eso deberían de aprenderlo los efebos que hay alrededor de la escuela, y eso es una lección que hay que aprender. Es una lección que dio y que hay que aprenderla. Y fíjense ustedes otra cosa. Recuerdo que le planteé una pregunta a Tomás
Y yo pude hablar de eso con él después, porque a Tomás no le dio tiempo a responderla. Y fue que él estaba estudiando a fondo el ego trascendental y los ensayos materialistas. Yo recuerdo que me llamaba muchas veces. Y me acuerdo, y recuerdo también que lo habló con Ecaiz, que le llamaba la atención este pasaje del ego trascendental donde don Gustavo se hace la siguiente cuestión. ¿Es M sub I un estroma o es un conjunto de estromas? ¿Eh? Y esto se lo hace, por cierto, en una parte del ego trascendental que es un añadido que no está en el artículo anterior, donde añade la idea de estroma y termina haciéndose esta pregunta. Y entonces yo le dije a Luis, y me acuerdo que le agradó mucho esta respuesta, me dijo, Vicente, voy a colgar con un entusiasmo especial por esta respuesta que me has dado? Yo le dije, a mi modo de ver, aquí está en lo que estamos insistiendo tanto. ¿Es un estroma o un conjunto de estromas? Bueno, pues es un estroma cuando el ego trascendental totaliza M1, M2 y M3. Esto que tanto quieren enfatizar, la inseparabilidad de los tres géneros de materialidad. Ahora bien, cuando se regresa a la idea general de materia y se reaplica al mundo, ya no es un estroma, sino que es un conjunto de estromas y que son inconmensurables unos de otros. Y entonces aquí la clave es disociar los tres géneros de materialidad y los estratos de cada uno de los géneros. Es decir, fíjense ustedes desde el análisis de las discontinuidades de una obra de arte, ¿a dónde regresaba Luis? Regresaba a asuntos que son filosóficos de primer orden y con una agudeza tremenda. Yo esto lo recuerdo, yo no puedo olvidar esto, no lo puedo olvidar. Y entonces son cosas que por lo menos en mí van a perdurar siempre, siempre me van a acompañar. Y yo siempre voy a hablar a las personas con las que estudian conmigo de este maestro, que para mí fue un maestro. Como dije antes, fue un filósofo, porque un hombre que estudia medicina, que es profesor de farmacología, que está 40 años escribiendo sobre cine y que encuentra el materialismo filosófico y él dice, esa frase, ¿no? De que se pueden, no hay cadáveres de personas, sino que las personas tras su fallecimiento pueden seguir ganando batallas. Y dice, Gustavo Bueno ganó la batalla conmigo. Me ha hecho rectificar todo y ahora tengo que volver a otra vez, da capo, otra vez. Y entonces, pues es una cosa muy triste, pero a la vez estar aquí hablando de él le mantiene vivo y tal vez con una fuerza mucho mayor. Así que, Ekaíz, con esto que digo, te paso la palabra para que expongas todo lo que te parezca. Bueno, yo quisiera centrarme también en esa conferencia, la última. Además que es curioso porque no porque no tenga otras que también sean muy meritorias y muy dignas de atención, ¿no? Como la de las vacunas que dio en la EFO, ¿no? No había caído yo en la cuenta de que era efectivamente la primera y la última intervención de Luis en la EFO. Es curioso. Y bueno, y otras, ¿no? La de la medicina, etcétera. Y por cierto, son, aparte de conferencias muy buenas, conferencias también, no sé cómo definirlas, porque yo me acuerdo en su día, cuando salió la de las vacunas en la EFO, que había una serie de comentarios, pero mucho, o sea, no uno ni dos, sino un montón de comentarios, tanto en el vídeo como en redes sociales después, de, de gente, por no llamarlos cretinos directamente, que decían es que ahora la fundación está financiada por las empresas de vacunas, por Pfizer y no sé qué leches. Hay ese entorno tan ideologizado, ¿no? Del público que muchas veces sigue los vídeos de la fundación, pues parece que hubo ahí un revuelo, ¿no? Parece que esa conferencia no gustó y a mí me parece una conferencia muy adecuada, muy correcta, sobre todo muy bien documentada, muy erudita y aplica perfectamente el materialismo filosófico. Pero bueno, ya digo, sin hacer de mérito a esta y otras conferencias que tiene sobre filosofía de la medicina, a mí también, por mis intereses, la que sin duda más me interesó fue ese primer esbozo, porque yo creo que es eso, primer esbozo de una filosofía materialista del cine, que fue la conferencia sobre continuidad y discontinuidad en el montaje que dio en Salamanca. Y yo la he vuelto a ver ahora, yo la vi en su día cuando salió, y es curioso y es también una
curiosa confirmación de una doctrina de bueno, ¿no? La importancia del contexto de recepción. Porque yo la primera vez que la vi, pues la vi de una manera, y ahora que la he visto ya como documento póstumo, vamos a decirlo así, pues la he visto de otra manera completamente distinta, ¿no? A pesar de que es la misma conferencia. Entonces, en esa conferencia, efectivamente, al principio hace como digamos, una introducción ontológica. Está como 15 o 20 minutos hablando sobre la ontología de Gustavo Bueno, ¿no? Y parece que no está hablando de cine. Y sin embargo, inmediatamente introduce cuestiones muy técnicas del cine, ¿no? Sobre el récord de movimiento, los ángulos, los ejes, todo esto, que son cuestiones, por cierto, que ya en el análisis cinematográfico actual, ¿no? Ahora estamos hablando con González Requena, los representantes del análisis textual que llaman cinematográfico, eso prácticamente no se lleva, ¿no? Es una cosa que los analistas cinematográficos han dejado como una cosa un poco arcaica, ¿no? Una cosa un poco, digamos, muy técnica, muy precisa. Lo que más se lleva pues, es la semiología, este tipo de cuestiones más teóricas, más especulativas. Y sin embargo, en esa conferencia, lo interesante, yo creo, es cómo Luis era capaz de ir a cuestiones muy, muy, muy técnicas, muy, digamos, de lo que nosotros llamaríamos el plano autogórico, ¿no? El récord de movimiento, etcétera, pero no quedarse en ellas, sino a partir de ellas regresar, como decía Vicente, a ideas ontológicas, en particular la idea de materia ontológica general, pero no solamente regresar, y aquí está una de las virtudes, una de las grandes virtudes de esa conferencia y de la figura de Luis como filósofo, es progresar de ellas a las morfologías mundanas, en este caso a las obras cinematográficas, ¿no? Porque una de las cosas que dice explícitamente en esa conferencia de Salamanca es el tema del progresus de la materia ontológica general al mundo. Y lo dice literalmente, a mí esto me parece importantísimo, me parece fundamental, ¿no? Aludiendo evidentemente a todas las polémicas, ¿no? También habla de Álvaro González, etcétera. Bueno, yo creo que eso es de alguna manera un índice, es un síntoma de su calidad como filósofo materialista. Creo que no es exagerado decir que ese tema, digamos, el progresus de M al mundo, yo creo que es verdaderamente lo que distingue a un materialista de alguien que no lo es. Es decir, alguien que niega eso está sencillamente está en otro tipo de discurso que puede ser interesante, respetable, todo lo que se quiera, pero es otra cosa, ¿no? Hay un momento en los ensayos, yo lo he leído 1000 veces ya, aunque nadie me hace caso, en el que, bueno, dice que si no fuera por el progresus de M al mundo, ni siquiera podríamos hablar de la materialidad de las cosas mundanas, ni siquiera podríamos hablar de M1, M2, M3, de materia primogenérica, segundogenérica. Es decir, no podríamos autodenominarnos materialistas. El hecho de que hablemos de materialismo filosófico y que seamos materialistas depende de ese progreso. Depende de reaplicar la idea de materia ontológica obtenida en el regresus al mundo de nuevo. Entonces, si no se da esa reaplicación, si no se da esa circularidad, es que no se está aplicando el materialismo filosófico. Entonces, este es uno de los grandes problemas que ha tenido, no solo, porque es un problema muy general, por desgracia, pero es uno de los problemas que ha tenido el análisis de las artes desde el materialismo filosófico y concretamente el análisis del arte cinematográfico desde el materialismo filosófico. Porque se ha hablado mucho de filosofía del cine en el materialismo filosófico, ¿no? Si uno se pone a recorrer páginas del Catoblepas o del Basilisco o las EFOS que se han hecho muchísimas intervenciones, ¿no? En libros, etc. Ya los conocen, ¿no? Pero lo que se ha dicho sobre este tema hasta ahora, prácticamente hasta que llegó Luis, era cosas como pues, que el cine es una ciencia, que el cine es una técnica, o sea, que es cierta, pero que no es solo una técnica, ¿no? Y cosas por el estilo, que el cine es mitología, que es ideología, en fin, ese tipo de reduccionismos, en el fondo, porque son reduccionismos, y que son reduccionismos precisamente porque la ontología de fondo que se está ejercitando no es la ontología materialista de Bueno. En el momento en que llega una persona como Luis, que ha interiorizado de una manera rapidísima y sorprendente esa ontología y es capaz de aplicarla a un ámbito que conoce de primerísima mano profundamente, como es la categoría cinematográfica, pues yo creo que ahí realmente se cambió, digamos, fue un punto y aparte todo lo que se había hecho sobre filosofía del cine en el ámbito de la escuela. Por eso yo, en privado, le decía pues, que tenía que hacer una verdadera filosofía materialista del cine y esa era, digamos, mi pretensión o mi deseo, ¿no? Lo que yo le dije cuando le felicité personalmente por esa conferencia, ya lo he contado antes, le dije, la conferencia está muy bien, le dije todas las cosas que me habían parecido excelentes, pero esto es, de alguna manera, el germen. Esto es una filosofía del cine en miniatura
que es una conferencia de apenas 40, 50 minutos, que no tiene nada que ver con EFOs que hay por ahí de 3 horas, de 5 horas, y además EFOs muy generales, ¿no? Con unos planteamientos casi megalómanos, ¿no? La filosofía materialista del cine, ¿no? Pero esto es simplemente una aplicación muy concreta a un tema muy concreto como es el récord en movimiento. Y sin embargo, él, con esa perspectiva tan morfológica, tan de detalle, tan casi de miniatura, es capaz de hacer un ejercicio de ontología de unas dimensiones y de una altura que verdaderamente yo creo que no se ha hecho, no se hizo hasta que la realizó Luis. Entonces, por eso, digamos, lo que a mí me dejó verdaderamente satisfecho de esa intervención de Luis era que suponía, digamos, el primer paso de algo que si se ampliaba y se desarrollaba y se matizaba a lo largo de los años, podría dar lugar a una verdadera filosofía materialista del cine, que es de buena falta hace. Sin embargo, pues su lamentable muerte hace unos días, a mí me pilló de una sorpresa tremenda, ¿no? Al principio no pude ni encajarlo, yo estaba en Sevilla en un congreso con la cabeza en otra parte y de repente me empiezan a llegar mensajes de Vicente, de Gustavo y tal, que se ha muerto Luis, que se ha muerto Luis. Como una cosa de estas que cuando te pegan un puñetazo y al principio no te duele, pero pasa el tiempo y al final te vas encajando el puñetazo, ¿no? Bueno, digamos, esta triste noticia que hoy nos convoca, pues supone que este proyecto, que yo creo que Luis era la persona más capacitada para llevarlo a cabo, pues ha quedado de alguna manera truncado. Aunque bueno, no quiero tampoco sonar muy pesimista, espero que alguien en algún momento retome este germen que ha dejado plantado Luis Martín Arias a través de esta conferencia y a través de sus artículos y otras intervenciones y pueda llevar a cabo de alguna manera lo que él, pues lamentablemente por su fallecimiento, no ha podido realizar al 100%. Pero bueno, nos queda al menos esa obra para tratar de alguna manera de tirar de ella, de tirar de esa pestaña que él dejó y tratar de sacar de ahí pues una filosofía materialista. Esto pues son consideraciones de tipo, vamos a decir así, objetivas, ¿no? Respecto a su obra. Cuanto respecto al individuo, pues bueno, yo no le conocí tanto a nivel personal como me hubiera gustado, viví realmente con él pocas veces, en los últimos 2 años más o menos, pero bueno, es lo que hay. Hablábamos otro teatro crítico sobre el aspecto trágico de esto. En fin, ars longa vita brevis, ¿no? Como decían los clásicos. Con esto, pues, termino esta intervención. Muchas gracias, Icaris. Y doy paso a Tomás, que de verdad, Tomás, él me lo manifestó a mí y lo dijo públicamente, te consideraba un maestro y yo sé que estaría muy, muy contento de tenerte aquí presente. Para él sería un honor y te doy la palabra, Tomás. Pues muchas gracias por haberme invitado a este lamento por el fallecimiento de Luis, ¿no? Y que las primeras palabras pues sirvan para, yo qué sé, para repetir lo que yo le escuché en Salamanca. Os habéis referido a ello y yo esto lo viví directamente, claro, le escuché directamente, ¿no? Y entonces yo además sentí un gran alivio cuando marcó la diferencia entre morir y fallecer, ¿eh? A propósito de don Gustavo. ¿Por qué ese alivio? Pues porque unas fechas antes algunos miembros que han sido mencionados aquí se burlaron de mí precisamente por sacar a relucir esta doctrina de don Gustavo utilizaban el argumento de que yo creía en, en, eh, en- en vivientes incorpóreos, ¿no? Y que no es eso, vamos, que mm, muere el individuo, pero la persona fallece, o sea ¿eh? Que no es... Y entonces recuerdo que él utilizó la expresión, don Gustavo no ha muerto, perdura más allá de la muerte, su persona, su obra. Y el ejemplo más claro, pues, mm, es su propia persona, ya podemos hablar de esto, ¿no? De manera que en este arranque, que como
se puede apreciar, me está costando, porque todo el mundo estamos un poco emocionados, eso es así. Pues yo tendría que decir eso, que su fallecimiento, pues que él perdura más allá de su muerte individual porque está su persona. Y estoy seguro que tanto sus lecciones, la de la que hizo en la EFO, ¿eh? Sobre el COVID, como yo soy tan y lo guardo todo, pues aquí en mi archivo esto permanecerá. Aquí tenemos a Luis Martín Arias, vacunas COVID, ¿no? Y me voy a referir brevemente, es decir, sus lecciones, pero también sus escritos a los que nos hemos referido. Lástima que no haya tenido tiempo de seguir escribiendo, porque esto es una parte de lo que él tenía pensado hacer, ¿no? Aquí mm, Luis, pues intentando deshacer el embrollo, el cine como arte sustantivo, en una polémica muy, muy eh, eh, muy fructífera con Faganés, otro entendido del cine, pero que tiene otra visión del asunto, como se le ha dicho, y él mismo se lo dice aquí de una manera muy interesante, ¿no? Pues, pues entonces vamos a ver que se me ocurren, desde luego, lo que le he escuchado a Caid sobre su análisis de la última lección, lo que he oído a Vicente y lo que he oído a Marí, pues son naturalmente yo lo que puedo añadir es, entonces me voy a centrar acaso en su filosofía de las vacunas, ¿eh? Precisamente para salir al paso de esa solemne majadería de que éramos partidarios de alguna agencia de farmacológica, ¿verdad? Esto hay que desmitificarlo totalmente, sin duda alguna. Y, y antes, claro, antes, porque es que hay tantas cosas aquí, yo estoy pues emocionado por muchas cosas, ¿no? Yo creo que antes de nada, pues felicitar al compositor de Lamento y a la intérprete de Lamento. Es una pieza musical breve, pero divina. Con esto ya tenemos, es una pieza que engancha y entonces yo estoy admirado también cómo es posible que una persona en tan poco tiempo sea capaz de componer una cosa tan hermosa, tan bella, tirando de una tradición musical, y cómo es posible que otra persona que recibe ese manuscrito y en muy poco tiempo es capaz de, de, de darnos una interpretación magistral de esa pieza. O sea, enhorabuena, porque me parece que además de nuestras palabras, pues este homenaje musical pues es muy apropiado, y yo quería pues sencillamente dar cuenta de ello. Es decir, que los allegados a Luis, pues realmente se sentirán confortados pues, por esta manera de referirnos a él a través de una pieza musical que bien se la merece. Entonces, dicho esto, que era como un preámbulo a su persona, a su manera de interpretar, y de entender la distinción entre fallecimiento y muerte, ¿verdad? Pues, y esta referencia a la pieza musical, pues sí que voy a centrarme, porque en lo de las referencias estéticas y filosóficas al cine también algo vamos a decir si hay más conversación, pero yo voy a empezar precisamente por aquella conferencia que me impactó, ¿eh? Y que además, pues tuve la gran suerte de ampliarla, porque cuando vino a Oviedo, pues Carmen y yo le invitamos a cenar, como es habitual,
en nosotros y tuvimos una tertulia larguísima, pues nos quedamos, yo creo que ya era muy tarde, ya casi la 1 o las 2, ¿no? Y conversamos mucho, ¿eh? Conversamos mucho. Por cierto, mm, en esa conversación sobre, naturalmente, sobre filosofía de la medicina, sobre esa, esa dichosa fobia a las vacunas, lo que le preocupaba a él, el movimiento antivacuna, pero ¿por qué? Vamos, esto, ahora vamos a decir alguna cosa sobre ella. Y entonces recuerdo que en el transcurso de aquella conversación, Carmen y yo nos enteramos de su afección cardíaca. Nos lo comentó, pero de una manera muy prudente. ¿Eh? Es decir, yo creo que no dedicó más de 2 minutos a decirnos lo que le pasaba. Y bueno, pero que él también, al igual porque vio que yo me tomaba un anticoagulante, y entonces pues él también tuvo que sacar su anticoagulante, en fin, mm, para evitar el infarto, pero cuidado con creer, esta es otra doctrina de don Gustavo potentísima, que es el materialismo de la libertad. Creer que con la tecnología podemos controlar hasta eso, ¿no? Hasta fenómenos de carácter fisiológico. Pues, pues no, es decir, no cabe control absoluto por muy avanzada que sea la tecnología farmacológica, que él la conocía muy bien. Y además, más que hablarnos de su afección, nos estuvo hablando de lo que contenían esas pastillitas que estábamos allí tomando. O sea que fue una cosa realmente, bueno, que yo recuerdo con un gran un gran agrado, porque además de la lección magistral de lo que yo aprendí de una persona que sabía muchísimo, tanto en la sede de la fundación como en la sobremesa, que eso es impagable, es decir, ese tiempo en el cual él nos contó cantidad de cosas y donde ya nos enteramos que tenía claro, los dos convinimos en que había que cuidarse, claro, cómo no, eso sí, pero, pero esto no quiere decir que ya tengamos que estar despreocupados absolutamente porque no podemos controlar la naturaleza al 100%. Eso es espiritualismo de la libertad. Y entonces, pues él practicaba el materialismo de la libertad. Pues bien, en aquella conferencia, pues voy a, sencillamente, voy a referirme a 2 asuntos que me impactaron y después seguimos hablando sobre ellos, ¿verdad? Que fue la cantidad de mitos oscuros, de mitos oscuros en torno al uso de las vacunas con fines medicinales, ¿verdad? Después de hablar durante un tiempo de Hipócrates y la historia de la medicina que la conocía al dedillo, ¿verdad? Pues primer mito oscuro, que la medicina es una ciencia de rango exacto, ¿no? Y entonces, pues no, es una tecnología que ese es un mito que él deshizo completamente. Bien, es verdad que hay ciencias que naturalmente pues intersectan con la medicina, claro, como la bioquímica, la genética, la farmacología, etcétera, claro que sí, pero la ciencia propiamente pues es una técnica y tiene más que ver con metodologías beta. Vamos, así de claro, ¿no? Y que esta era el primer mito que había y que por tanto la medicina no tiene cierre categorial. Ese es otro mito, y otro mito es creer que la medicina tiene un fin, una finalidad. Pues claro, es una técnica, ¿verdad? Y, y otro gran mito, pues creer que esto que hemos dicho antes, ¿no? Desde la óptica del espiritualismo de la libertad,
que la medicina es un conjunto de tecnologías que lo resuelven todo, ¿verdad? Y, y luego, pues, el otro gran mito es rechazar las vacunas. Claro, entonces aquí estuvimos hablando, pues fíjense, del- del- de no solamente del COVID, la vacuna contra la viruela, Valmis, etcétera, todo este asunto en la conversación salió, ¿eh? Y, y que entonces pues hay que rechazar las vacunas y en este caso la vacuna del COVID porque es una manipulación política, ¿no? Eh, Aquí salió a relucir una crítica hacia Foucault y algunos otros pensadores iluminados que realmente pues al no conocer estas categorías médicas y pues entonces dicen cosas que son absolutamente inapropiadas, ¿verdad? Y entonces, ¿sobre qué se fundan estas nociones? Pues sobre el mito de la naturaleza, en primer lugar, porque eso, por lo que hemos dicho, del idealismo de la libertad en relación a la naturaleza y el mito de la cultura, ¿verdad? Y entonces, pues otra de las tesis que esgrimió, que fue, digamos, la resolución final, que es una auténtica maravilla, y que, y yo la resumiría de la siguiente manera. Recuerdo que él dice, los antivacunas, por cierto, ayer me di cuenta, ayer poniendo las noticias, es curioso, yo desconocía ese asunto y es que uno de los colaboradores del presidente americano Trump, que es Robert Kennedy, familiar de John Fisher Kennedy, no sé si sobrino o algo así, pues es antivacuna, totalmente antivacuna. Bueno, pues que se sepa esto también, ¿verdad? Que, que, que esto, pues. Y entonces, el gran argumento que utilizó Luis contra los antivacunas, que además hizo una analogía preciosa entre los antitaurinos y los antivacunas. Una cosa muy fina, muy bien hilada, ¿verdad? Y yo, como saben ustedes, pues aquel día, pues además se lo comenté, como hijo de un novillero, pues que saliera en favor de los taurinos, pues claro, a mí aquello me pareció estupendo, claro. La tesis fundamental de Luis. ¿Qué dicen los antivacunas? Pues que el ARN mensajero pasa al ADN. Dice, puede ser ese tremendo peligro que puede y que la vacuna puede ser un factor. Dice, muy bien, eso puede ocurrir y no es deseable, pongamos por caso. Pero, pero resulta que los 10 genes del virus, de, de, eh, eh, de la COVID, SARS, COVID-2, ¿verdad? Esos 11 genes, pues son mucho más peligrosos que ese proceso de una mutación o de una. ¿eh? Que sepan los puristas que realmente si ponemos en la balanza el peligro del trasvase del ARN al ADN y en el otro platillo la virulencia de los 11 genes del virus, pues dice él, yo me quedo con lo primero. ¿eh? Y entonces, pues claro, este es un argumento potentísimo, ¿no? Con lo que, pues claro, haciendo un recorrido por todas las vacunas, pues fíjense, salió una revolución ahí, pues eso, Balmis, Pasteur, etcétera, ¿no? ¿Qué hubiera sido de nosotros sin las vacunas? Pues ¿por qué esta fobia hacia la vacuna del COVID, ¿no? Es un. Y entonces, pues él dice que en torno a este asunto, pues que hay mitos oscurantistas,
apotrofaicos que asustan, ¿verdad? Y que son muy llamativos y entonces, pues que se fundan, ¿eh? Pues en el mito de la cultura y en el mito de la naturaleza, ¿no? Esto a mí vamos, aquella lección y aquella conversación, pues marcaron para mí, bueno, eso es un... Y luego que lo afable que era esta persona, daba gusto conversar con él. Se nos hizo la sobremesa, pues eso. Cuando nos dimos cuenta, salimos de allí porque los del bar decían, bueno, señores, que tenemos que cerrar. Si no nos hubiéramos quedado ahí, yo qué sé, hasta... Pero vamos, Luis, yo voy a recordar esta lección que nos diste, claro, no en vano pues es un catedrático de esto, claro, pues sabe mucho y lo que nos vino a enseñar allí pues es una defensa de lo que son estos avances sin creerse que con ellos pues ya controlamos todos los procesos naturales. Esta es la posición materialista 100%. Y yo pues quedé admirado de él. Esto es lo primero que puedo decir, ¿no? Pues muy bien, haríamos una segunda ronda de conclusiones, sobre todo en referencia a, pues, lo que yo creo que podríamos plantearlo de la siguiente manera. Ya de alguna manera se ha apuntado, ¿no? Pero yo lo quise decir antes, que muchas veces utiliza gente, pues, la palabra intelectual o la palabra pensador, y no, 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 no. Lo que era Luis era un filósofo. Y entonces, aun con el breve tiempo, pues, que estuvo trabajando mm, trabajando desde las coordenadas del materialismo filosófico, pues yo creo que queda una impronta suya en la filosofía de la medicina y sobre todo en la filosofía del arte, y me gustaría que terminara, pues terminarais pues en una intervención donde hablarais de su persona y sobre todo de la impronta que quedará en el materialismo filosófico de este amigo que nos acompañará siempre. Hacemos ahora pues, el orden al que queráis. ¿Quién quiere primero? Bueno, yo, si quieres. Muy bien. Bueno, después de haber hablado objetivamente de sus aportaciones en la escuela, que eso es pues eso es lo objetivo, ¿no? Lo objetual, lo que va a quedar después de la pérdida o desaparición de lo que es el individuo, ¿no? Yo quería comentar, pues, realmente yo conocí a Luis muy poco, lo que es personalmente, ¿no? Concretamente lo vi en persona, creo que fue por abril de este mismo año, cuando nos invitó a Vicente a realizar la conferencia en la Universidad de Valladolid, la Universidad de Valladolid, pero que la conferencia fue en la sede de SEMICI, que fue donde mismo fue Caiz también a impartir la conferencia. Cuando invitó a Vicente, Vicente fue a hablar hizo una charla sobre los criterios de sustantividad poética y hizo luego una tabla aplicando luego al cine, ¿no? Pues bueno, claro, yo fui con Vicente para grabar la lección, y luego la edité y demás. Y, y lo que recuerdo como si fuera hoy, que nos recibe la noche de antes y estuvimos cenando y estuvimos horas y horas hablando, lo que decía Tomás, ¿no? O sea, es que yo creo que era así con todos, o sea, pero además queriendo aprender y a la vez discutiendo y en la línea nuestra, ¿no? En la línea del material filosófico, pero ya veías cómo en poco tiempo pues todo lo que había aprendido del material filosófico y lo que intentaba él aplicar y desarrollar en lo que es la filosofía del cine. Y recuerdo como si fuera hoy aquella noche que estuvimos cenando y, ¿verdad, Vicente? Tú también te acuerdas que estuvimos ahí hablando, pues eso, casi que nos echan también del restaurante. Me ha hecho gracia porque cuando Tomás lo ha dicho me ha venido lo mismo exactamente. Y bueno, bueno, hizo de anfitrión y bueno, una maravilla. O sea, yo ya digo que lo poco que le conocí en persona, pues no se me va a olvidar porque, vamos, percibí enseguida la calidad de persona como persona que tenía. Y incluso recuerdo también que en esta conferencia de Vicente, ¿no? Que está subida en la fundación, en el canal de la fundación,
titulada Criterios de Sustantividad Poética. Recuerdo cómo, pues, el entusiasmo que verdaderamente tenía Luis de que Vicente hiciera esa conferencia, un poco lo que comentó Kaiz en el programa anterior, ¿no? Que estaba súper encantado y quería que Vicente hablara realmente sobre filosofía del cine. Y recuerdo que incluso en el turno de debate, corrígeme si me equivoco, Vicente hizo hasta una pequeña observación, pero no una observación, o sea, una observación en la línea que Vicente estaba siguiendo, pero en cuanto a un añadido autogórico para que lo añadieras en la tabla, algo así. O sea, estaba totalmente, por así decir, engranado con lo que Vicente estaba explicando, y yo creo que eso le dio mucha riqueza a lo que es la tabla que Vicente presentó también. Y poco más puedo decir, lamentablemente, porque me hubiera gustado de verdad tener ocasión de conocerle más, pero como han dicho mis compañeros, su obra dentro del sistema perdura y yo creo que va a ser necesario regresar a ella para retomar ciertos asuntos, como es la filosofía del cine. De modo que por mi parte termino dando mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos cercanos y les traslado pues, curiosamente mi agradecimiento por haber podido llegar a conocer y aprender a su vez de los trabajos ofrecidos por Luis en el entorno de la Fundación Gustavo Bueno. Yo, pues, simplemente un breve apunte también que me ha sugerido lo último que ha dicho Tomás, por cierto, sobre, pues claro, yo la conferencia de las vacunas no la he refrescado estos días, ¿no? Pero ahora cuando lo has puesto, Tomás, me ha venido a la cabeza efectivamente, cuando habla de los mitos, dice que que muchas veces en estas posiciones antivacunas está funcionando el mito oscurantista de la naturaleza y la cultura. Eso yo creo que también se puede conectar en gran medida con lo que decía yo antes a propósito de la conferencia de Salamanca sobre el montaje cinematográfico. Pero claro, naturaleza y cultura son dos categorías que se han utilizado tradicionalmente como categorías ontológicas y de hecho en los ensayos materialistas, el epílogo creo que es, ¿no? La última parte del segundo ensayo está dirigida precisamente a destruir esa oposición, la oposición naturaleza-cultura. Después eso se hará, digamos, con más detalle o con más profundidad en el mito de la cultura, en otro libro posterior. Pero es interesante como ahí también, en cierto modo, aunque no sabría asegurarlo porque ya digo, no refresco la conferencia, pero quizás no está explícita ese contenido ontológico, pero sin embargo está funcionando, ¿no? Está funcionando en esa crítica a los antivacunas, está funcionando ese regresus a ideas naturaleza-cultura, que por cierto es cierto, es decir, si tú ves los discursos antivacunas, ¿no? Yo eso es que lo he escuchado, se escucha, ¿no? Pero es mejor la inmunidad natural que te da a pillar el virus que la inmunidad artificial de las vacunas, ¿no? Ahí está funcionando la oposición naturaleza-cultura, ¿no? Entonces ahí necesariamente te tienes que remontar a ideas que en este caso son mitos, son oscuras y confusas, como es la idea naturaleza-cultura, y al hacerlo al destruir esos mitos es cuando tienes que progresar a una ontología que ya no es binaria, que ya no es naturaleza-cultura, sino que es ternaria. Lo que dice, bueno, al final de los ensayos es precisamente eso, que su ontología ternaria sirve para destruir esa oposición entre naturaleza y cultura. Entonces, quizás de forma implícita, quizás de forma ejercitada y no tanto representada, en esa conferencia yo creo que también se está ejercitando ese circularismo ontológico. En este caso, contra las ideas de naturaleza y cultura como categorías ontológicas, ¿no? Bueno, es simplemente una cosa que me ha sugerido lo último que ha apuntado Tomás. Y nada, y terminar pues nada, enfatizando lo que ya he dicho en el anterior teatro crítico y en mi anterior intervención en este, y es una pérdida, una gran pérdida que, bueno, hay que recomponerse como se pueda y yo espero que alguien con los conocimientos adecuados, con conocimientos pues, similares a los de Luis, pueda en algún momento retomar los apuntes, esos gérmenes que plantó Luis y hacer una filosofía materialista del cine, o también, por supuesto, filosofía de la medicina, de las vacunas, de la farmacología, que también son gérmenes que él plantó, ¿no? El tema de las vacunas, el tema de la medicina como ciencia, etcétera, son temas que todavía se pueden desarrollar muchísimo más, ¿no? Dan mucho más de sí. Y bueno, aunque nunca va a ser lo mismo, ¿no? Porque las personas, pues, cada una es inimitable a su modo, ¿no? Nadie lo va a hacer como lo haría Luis. Yo espero que en algún momento alguien aprecie, sepa apreciar y sepa desarrollar lo que Luis nos ha dado y que lamentablemente pues ya no nos va a dar más. Bueno, es lo que hay. Sí, antes de que le dé la última
el último turno de palabra a Tomás, no quiero que se me escape que por lo que yo conocí a Luis, estoy recordando, vamos, dos virtualidades de su persona. Era su capacidad de actualismo y de dialéctica, frente a fijismo y positivismo. Y voy a decirlo por lo siguiente. Yo recuerdo que me gustó mucho una intervención que tuvo Tomás, donde dijo que todos, cuando leemos a Gustavo Bueno, naturalmente, traemos nuestros propios ropajes. No hay nadie que esté libre de ropajes, ¿no? Pero esos ropajes, hay en algunos, está inserto de manera fija y positiva y positivista. Y en cambio en otros, que es lo que yo denominaría gente de primera como lo era Luis, pues consiguen desprenderse de esto para renovar ese ropaje a través del actualismo. ¿Y cuál era el actualismo de Luis? El estudio potente y la inteligencia y la capacidad de poder observar la grandeza y la profundidad de los escritos de Gustavo Bueno. Mucho tendrían que aprender, muchos tendrían que aprender de esto y que no lo aprenderán porque efectivamente no son gente de primera. Así que en paz descanse y siempre estará en nuestro recuerdo. Adelante, Tomás, la palabra es tuya. Muy bien. A las observaciones que habéis hecho, yo creo que, que está garantizado que entre los propios alumnos de Luis habrá germinado en alguno de ellos y es posible que tanto en el campo del cine como en el campo de la medicina, pues veremos, vamos a ver, yo creo que sí, ¿verdad? Pues algún trabajo en esa línea. Yo estoy completamente, eh, em, estoy absolutamente persuadido de ello, ¿no? Porque no pasaba desapercibido, ¿no? Sencillamente porque de este tipo de personalidades cuyo tesón, trabajo, abnegación, estudio, pues no pasa desapercibido. Y como iba haciendo, actualizándose continuamente. Otra de las cosas que ha dicho Vicente es algo admirable, es decir, que él por el 2014 todavía funcionaba con otras filosofías y lo dice como nos ha pasado a todos. La cuestión es que ha sabido, por así decirlo, pues reconsiderar esos ropajes y darse cuenta de que ciertas filosofías te obligan, por supuesto, a irlos, pero hay gente que tiene esos ropajes pegados a la piel y no es posible que hagan ningún tipo de modificación o de actualización, que es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? O sea que esto por un lado, es decir, que la persona de Luis se va a perpetuar naturalmente entre nosotros. ¿eh? Todas las veces que tengamos que hacer referencias a estas cosas, pues él pues es un referente obligado, sin duda alguna. Pero yo creo que entre sus alumnos habrá alguien que siga sus pasos. Yo estoy convencido sencillamente por esto. Y ahora, porque yo antes hablé de su faceta médica, si quisiera decir algo sobre el cine, lo fundamental lo habéis dicho vosotros, ¿no? Y sobre todo el análisis que ha hecho Caiz, que es formidable, vamos, yo no lo puedo. A mí una de las cosas que me sorprendieron en su lección de Salamanca, y además tuvimos la oportunidad de hablar largo y tendido también, pues fue precisamente la idea esta de que lo suyo era, por supuesto, el análisis de morfologías cinematográficas. Y la tesis fundamental es que solo algunas películas llegan a alcanzar la sustantividad poética. Y dice el pocas, no muchas. Porque la mayor parte de las películas pues se quedan en ese nivel adjetivo. Es decir, que están hechas para unos determinados proyectos o encargos, etcétera, y no pasan de ahí. Entonces,
no es que Luis diga que todas las películas tengan esas características que analiza pues Marie magistralmente, que él toma con mucho interés, ¿verdad? Sino que solo algunas, y este es el gran mérito y, y por definición toda película, en principio, pues tiene una dimensión estrictamente adjetiva y solo algunas, pues. Y por supuesto, otra de las nociones importantes que el cine, y aquí está su ontología poderosa, se mueve en el ámbito de las apariencias. Claro, esta es la otra gran. Y él conoce perfectamente a la doctrina de don Gustavo entre apariencias veraces y apariencias falaces. Y entonces, la continuidad cinematográfica es una apariencia. ¿Por qué? Pues porque las tomas son discontinuas. Y ese enlace, pues da la impresión de que ahí la realidad está presente y entonces, pues claro, ese es el mito de la caverna, es decir, son las imágenes que están al fondo de la caverna y nosotros creemos pues que hay una continuidad en todas las tomas, en todas las... Esto lo analizó él con una... y por tanto recurrió a la idea de magia también. Y entonces, la magia cinematográfica consiste en hacernos creer que lo que está pasando allí pues es una continuidad. Pero en realidad el cine tiene un dispositivo que él llama borrado de la discontinuidad. ¿eh? El efecto, borrado, es decir, que y ¿qué me sorprendió a mí? Que, por un lado, el montaje supone eso. Montar las diferentes tomas, pues ya es un borrado de la discontinuidad. Pero es que, a la vez, en el relato, pues existen otros mecanismos que son las nematologías. Es decir, que las ideologías y las nematologías que envuelven las morfologías cinematográficas sirven también para borrar esas discontinuidades que... Y esto entonces, ¿a dónde le lleva a Luis? A la idea de materia ontológico general. Esto no puede explicarse al margen de una noción de este tipo, porque, es decir, un materialismo mundanista no capta esto. No, puede sencillamente pues hacer una crítica a una ideología, etcétera, pero no a ver la otra cara, como decía Vicente, de los estromas, que es la materia ontológica general. Es decir, que el mundo, por supuesto, es perceptible, cabe su totalización, pero el reverso de los estromas mundanos pues es la materia ontológica general. Y esto lo aplica él de manera magistral al cine. Y bueno, yo creo que en alguna ocasión pues se lo propuse a Fajarnés, pero él desechó esa posibilidad. Y entonces cuando se lo escuché a Luis dije, caramba, esto es, yo creo que es lo que... Pero ¿cómo desprendernos de las doctrinas fundamentales de nuestro sistema que son tan necesarias y útiles precisamente para dar cuenta de esto? Y entonces, pues, realmente Luis, es decir, habrás muerto, pero perdurarás entre nosotros, sencillamente porque la persona no muere, fallece. Pues dicho todo esto, si os parece, cerramos el programa con una frase que aunque a los materialistas groseros les pueda provocar urticaria, pues da lo mismo. Aquí la suscribimos todos y es que la muerte no es el final. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Hasta siempre.